Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado en boca de todos, una situación que realmente ha impactado a la comunidad y que involucra a dos nombres que seguro les suenan, Serkan y Özge. Sí, como lo están leyendo en el título, ellos han sido expuestos. Y no es por nada trivial, sino por una llamada secreta que ha logrado remover los cimientos de lo que pensábamos saber. Prepárense porque esto se pone intenso, lleno de detalles jugosos y con la información que todos están pidiendo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de noticias, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal es una excelente idea. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras primicias, análisis y los temas más candentes que traemos para ustedes. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para estar al día. Hoy vamos a hablar de Serkan y Özge, dos figuras que por razones distintas han captado la atención pública. Quizás los conocen por su trabajo, por su vida personal, o simplemente por los rumores que circulan. Pero lo que ha salido a la luz ahora es algo que va mucho más allá de lo superficial. Se trata de una llamada, una conversación privada, que se ha filtrado y que, para sorpresa de muchos, revela aspectos completamente inesperados de su relación y de sus planes. Imaginen la escena. Un momento que pensaban era solo para ellos, una charla íntima, se convierte de repente en el centro de atención de miles, quizás millones de personas. Y lo que se escucha en esa llamada no es poca cosa. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo llegó esta llamada a ser pública? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Las filtraciones nunca son fáciles de rastrear, pero en este caso, la magnitud de la información contenida en ella hace que sea aún más intrigante. Los detalles que se desprenden de esta conversación sugieren que Serkan y Özge estaban trabajando en algo, un proyecto, un movimiento, algo que habían planeado en secreto. Y esta llamada parece ser el momento clave donde se discutieron los pormenores, las estrategias, las posibles consecuencias. Algunos rumores apuntan a que esta llamada podría estar relacionada con un nuevo proyecto profesional que ambos estaban gestando, algo que podría cambiar el panorama en su respectivo campo. Otros, más enfocados en su esfera privada, sugieren que podría tratarse de decisiones importantes en su vida personal, quizás una alianza inesperada o un giro radical en sus planes de futuro. Lo que sí es claro es que la llamada revela una complicidad y una coordinación que van más allá de una simple amistad o relación profesional casual. Hay una sincronía, una planificación, que deja claro que ambos estaban trabajando en algo conjunto y de gran envergadura. Ahora analicemos algunos de los puntos clave que emergen de esta filtración. En primer lugar, la llamada parece confirmar una cercanía entre Serkan y Özge que hasta ahora se había mantenido en un plano más discreto. Si bien se rumoreaba que podían tener una buena relación, la intimidad de la conversación, la confianza mutua y el lenguaje utilizado sugieren un nivel de entendimiento y complicidad mucho más profundo. Se nota que se conocen bien, que confían el uno en el otro para discutir asuntos delicados. Además, la conversación está cargada de estrategias. No es una charla casual sobre el clima o las últimas noticias. Se habla de pasos a seguir, de cómo abordar ciertas situaciones, de quién debe hacer qué. Esto nos lleva a pensar que están orquestando algo importante. Podría ser una campaña, una iniciativa, o incluso una respuesta a algo que está sucediendo en su entorno. La llamada no solo expone su conexión, sino también su capacidad para planificar y ejecutar. Otro aspecto fascinante es la aparente sorpresa o inquietud que se percibe en parte de la conversación. Parece que no todo ha ido exactamente como lo planeado, o que hay imprevistos que están teniendo que gestionar. Esto añade un elemento de drama a la situación, porque vemos a dos personas navegando por aguas turbulentas, intentando mantener el control de una situación que parece estar evolucionando rápidamente. La llamada podría haber sido un intento de coordinar una respuesta a un problema emergente, o quizás una forma de evaluar los daños y trazar un nuevo camino. Los detalles específicos de lo que se dice en la llamada son, por supuesto, lo que ha generado el mayor revuelo. Sin entrar en nombres o detalles demasiado específicos para no infringir ninguna privacidad innecesaria, podemos decir que la conversación toca temas de alta relevancia, tanto profesional como personal, y que la forma en que se abordan estos temas revela una faceta de Serkan y Özge que pocos conocían. Hablan de personas clave, de posibles reacciones, de cómo manejar la opinión pública, lo que sugiere que son conscientes de la importancia de su imagen y de su influencia.
La reacción de la comunidad ante esta filtración ha sido, como era de esperar, muy variada. Por un lado, están los que se muestran intrigados y ansiosos por saber más, buscando cualquier migaja de información que les ayude a armar el rompecabezas. Por otro lado, hay quienes expresan preocupación por la invasión de la privacidad, argumentando que estas conversaciones deberían haber permanecido confidenciales. Y luego están los que ven esto como una oportunidad para especular y crear sus propias teorías, alimentando aún más el misterio. Es importante recordar que aunque estamos analizando esta filtración, debemos mantener un respeto por las personas involucradas. La exposición de conversaciones privadas puede tener consecuencias significativas en la vida de cualquiera, y si bien el interés público es comprensible, es fundamental no caer en la especulación malintencionada o en juicios apresurados. Nuestro objetivo aquí es informar y analizar, ofreciendo una perspectiva sobre los hechos que han salido a la luz. Entonces, ¿qué significa todo esto para Serkan y Özge? La llamada secreta ha abierto una caja de Pandora, y las repercusiones aún están por verse. Podría ser el preludio de un gran anuncio, el fin de una etapa, o el inicio de algo completamente nuevo. Lo que está claro es que su dinámica y sus movimientos han sido puestos bajo el microscopio, y el público estará esperando con gran expectativa para ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Esta filtración nos recuerda que incluso en la era de la información, siempre hay aspectos de la vida de las personas que permanecen ocultos, hasta que un evento inesperado los saca a la luz. La llamada entre Serkan y Özge es un claro ejemplo de ello, un vistazo a un mundo privado que de repente se ha vuelto público, dejando a todos preguntándose qué vendrá después. Para concluir, hemos explorado el impacto de esta llamada secreta que ha expuesto a Serkan y Özge. Hemos analizado cómo la filtración ha revelado una profunda complicidad y una planificación estratégica entre ambos, sugiriendo la existencia de un proyecto o una iniciativa importante que estaban gestando en privado. Hemos tocado los diferentes matices de la conversación, desde la posible sorpresa ante imprevistos hasta la cuidadosa consideración de la opinión pública, lo que demuestra su conciencia de la magnitud de lo que estaban planeando. La reacción de la comunidad, marcada por la intriga y la especulación, subraya el interés que generan estas figuras. Sin embargo, también es crucial mantener un enfoque respetuoso y evitar juicios precipitados, reconociendo el derecho a la privacidad. Esta llamada secreta, en definitiva, ha abierto un nuevo capítulo en la narrativa de Serkan y Özge, uno cuyas consecuencias aún están por desplegarse por completo, dejando al público expectante ante sus próximos movimientos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que esta llamada cambiará el curso de sus carreras o sus vidas? ¿Cuáles creen que son sus próximos pasos? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Su perspectiva es súper valiosa para nosotros y para la comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles este tipo de contenido exclusivo y análisis profundos, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también podrían estar interesados en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis impactantes. Hasta entonces.